Buenas tardes. Agradecer a la audiencia que sigáis aquí a estas horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me acompaña Isabel Pérez Flores, del Hospital Clínico de Madrid. Yo soy Borja Quiroga, del Hospital de la Princesa. Y damos paso a las comunicaciones orales varios o miscelánea. Los ponentes tienen... Ah, ¿ya estás preparado? Muy bien. Fenomenal, así me gusta, diligente. 7 minutos más 2 de preguntas, así que si alguien se pasa, pues se quedará sin preguntas. La primera comunicación es sarcopenia severa en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, un estudio prospectivo de cohortes sobre su impacto. Presenta el trabajo Mohammad Maucheri. ¿Cómo se pronuncia esto? Dilo tú. Sí, lo has hecho muy bien. Muy bien, gracias, hombre. Como se nota que soy el moderador. Del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues soy Mohammad Maucheri, residente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, y os quería presentar nuestro estudio. A modo de introducción, la sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de fuerza y masa muscular. Esta condición es muy común en la gente mayor y además está relacionado con enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica. Y afecta de forma negativa a la calidad de la vida y funcionalidad de los pacientes. Los criterios diagnósticos estandarizados fueron desarrollados y descritos por el Grupo de Trabajo Europeo sobre sarcopenia en personas mayores y incluyen pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular y disminución de rendimiento físico. La sarcopenia severa se define cuando se cumplen los 3 criterios de sarcopenia. Las calpaínas, ¿qué son? Son enzimas proteolíticas dependientes del calcio y están involucradas en la degradación de proteínas y en la remodelación del citoesqueleto celular. Hasta ahora se ha estudiado diferentes tipos. Lo más estudiado son la calpaína 1, 2 y 3. Y se ha visto que la calpaína 3 está presente en el músculo esquelético. Y según los estudios previos, se ha visto que la desregulación puede contribuir a condiciones patológicas como la sarcopenia. Los objetivos de nuestro estudio fueron estimar la prevalencia de sarcopenia severa en enfermedad renal crónica avanzada, analizar la relación de la sarcopenia severa con la edad, comorbilidades y progresión de la enfermedad renal crónica. Evaluar la influencia de sarcopenia severa sobre la mortalidad y cuantificar la actividad de las calpaínas circulantes en pacientes con sarcopenia severa. Para abordar estos objetivos, diseñamos un estudio prospectivo con 100 pacientes diagnosticados de enfermedad renal crónica avanzada. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores a 18 años, un filtrado glomerular estimada de menos de 20 y que no estuvieran en diálisis. Al inicio del estudio hicimos una analítica basal y medimos las calpaínas mediante el estudio de las enzimas. Y en el mismo día medimos la masa muscular mediante la bioimpedancia, la fuerza mediante la dinamometría y el rendimiento físico con la velocidad de la marcha. Y los pacientes que cumplían los 3 criterios fueron clasificados como sarcopenia severa. ¿Qué encontramos? Que en nuestra cohorte 18% de los pacientes tenían sarcopenia severa. No hubo diferencias entre ambos sexos y observamos que los pacientes que tenían sarcopenia severa eran mayores y presentaban tasas altas de comorbilidades como la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Quería destacar en esta tabla que de 18 pacientes, 16, que es un 89%, presentaban diabetes mellitus, frente a 40% en el otro grupo.
Además, al analizar la analítica, no vimos diferencias significativas a nivel de la función renal, de la anemia, el metabolismo mineral óseo, y tampoco hemos visto que los pacientes con sarcopenia severa tuvieran un grado inflamatorio mayor. En cuanto a la mortalidad y progresión de la enfermedad renal crónica, vimos que había una proporción mayor en los pacientes con sarcopenia severa que entraba en diálisis y que fallecieron, pero los números no eran estadísticamente significativas. En cuanto a las actividades de las calpaínas, vimos que fueron menor en pacientes con sarcopenia severa con una media de 1200 respecto a los pacientes que no eran sarcopénicos severos y tenían 1800. Así que a modo de conclusión, la prevalencia de sarcopenia severa en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en nuestra cohorte fue de 18%. Y vimos que la prevalencia aumentaba con la edad y se asociaba con comorbilidades como la diabetes y enfermedad cardiovascular. No hubo diferencias significativas en la mortalidad y en la progresión de la enfermedad renal entre ambos grupos. Y la actividad de las calpaínas circulantes fue significativamente inferior en los pacientes con sarcopenia severa, sugiriendo este hallazgo su utilidad en la detección de esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? La doctora Barril, mega experta de esto. ¿Algún comentario? Parece muy interesante. Únicamente yo te preguntaría, para hacer una detección precoz, ¿cómo estaban las calpaínas no en la sarcopenia severa, sino en la pre o en la sarcopenia, o sea, otros niveles un poquito menos elevados? Es que es el primer estudio que he visto hasta ahora en los pacientes con sarcopenia severa. Es verdad que tenemos otra cohorte con los pacientes que hemos dividido entre sarcopenia y no sarcopénicos. Y en este estudio también se ve que hay una diferencia significativa entre ambos grupos. Así que se puede también utilizar para diagnosticar la sarcopenia en estos pacientes. Claro, porque lo interesante sería hacerlo precozmente para intervenir precozmente, ¿no? ¿Y cómo fue, que no me he dado cuenta, la selección de los pacientes consecutivos? ¿100 pacientes consecutivos de las consultas? No, digamos que íbamos escogiendo a los pacientes durante 48 meses y se añadía a los pacientes según evolucionaba el estudio. Y para ir un pasito más allá y ver algo de predicción de las asociaciones que nos has contado, ¿habéis hecho algún modelo ajustado? No. Para ver qué. Es interesante porque son pacientes con mucha comorbilidad, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de diabéticos en el grupo de la sarcopenia para ver qué factores predicen la aparición de la sarcopenia y ver si las calpaínas tienen ese poder predictivo. Hasta ahora han hecho muchos estudios, sobre todo en los pacientes diabéticos, y que se ha visto que por afectación vascular y de los nervios tienen atrofia muscular y por eso tienen más tasas de sarcopenia. Así que los resultados que teníamos eran un poco, digamos que igual que los estudios previos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Qué características clínicas asocian a un resultado positivo en el estudio genético del síndrome de Alport? Presentado por Shehab Sayed del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Yo soy Shehab y nada, vengo del 12 de octubre y este es el trabajo que voy a presentar. Un poco como introducción, recordar que el síndrome de Alport es la segunda enfermedad renal hereditaria monogénica más frecuente, solo tras la poliquistosis renal autosómica dominante. Este síndrome de Alport se va a producir como consecuencia de mutaciones a nivel del colágeno de tipo 4, que es el componente principal de la membrana basal. Este colágeno de tipo 4 va a estar formado por trímeros de cadenas proteicas que van a ir desde la alfa 1 hasta la alfa 6 y a su vez estas cadenas proteicas van a estar codificadas por genes que se denominan desde el COL4A1 al COL4A6.
De esta forma tendríamos, por un lado, el colágeno de tipo 4, alfa 1, alfa 1, alfa 2, que se encontraría fundamentalmente a nivel de la membrana basal glomerular embrionaria. El colágeno de tipo 4, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, que se encontraría a nivel de la membrana basal glomerular adulta, pero también a nivel del pulmón, cóclea y ojo. Y por último, el colágeno de tipo 4, alfa 5, alfa 5, alfa 6, que se encontraría fundamentalmente a nivel de la membrana basal del túbulo distal y de la cápsula de Bowman. Al final, estos colágenos de tipo 4 se unen entre sí formando redes y otorgando la estabilidad que peculiariza a la membrana basal. Entendiendo esto, es fácil pensar que con mutaciones a nivel de los genes del COL4A3 y COL4A4 vamos a tener alteraciones a nivel de la membrana basal glomerular adulta y, en consecuencia, un síndrome de Alport, en este caso autosómico, porque estos dos genes se codifican a nivel del cromosoma 2. Pero es que además, dado que el trímero de proteínas alfa 3, alfa 4, alfa 5 contiene una cadena alfa 5 que es codificada a nivel del cromosoma X, mutaciones a nivel del COL4A5 van a poder dar lugar también a síndrome de Alport, en este caso ligado al cromosoma X. En cualquier caso, lo que esto va a traer como consecuencia es una alteración de la membrana basal glomerular adulta y, en definitiva, un aumento de la única membrana basal glomerular que queda disponible, que es la membrana basal glomerular embrionaria, que como peculiaridad tiene que es altamente sensible a la proteólisis. En consecuencia, lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de la histopatología, a nivel de la microscopía electrónica, son alteraciones e irregularidades a nivel de toda la membrana basal, con engrosamientos, laminaciones, adelgazamientos, etc. Cabe destacar, además, cómo estas variantes patogénicas que se dan en heterocigosis en los genes del COL4A3 y COL4A4 son las que previamente se llamaban hematuria familiar benigna, pero que, dado un estudio realizado en 2007, se demostró que de benigna no tenía nada y que realmente hasta un 35% de estos pacientes acababan con insuficiencia renal crónica y un 19% con insuficiencia renal crónica terminal. Y es por ello que hoy en día este término queda obsoleto y queda denominado como síndrome de Alport autosómico dominante. La gravedad de esta patología va a diferir en función de la mutación que se dé y también en función un poco de qué gen se vea afecto, dando lugar a un espectro clínico que puede ir desde una materia microscópica aislada hasta hematuria macroscópica, insuficiencia renal, proteinuria, sordera neurosensorial, afectación visual, etc. En cualquier caso, es un trastorno que está infradiagnosticado, pero que, bueno, que poco a poco, con el conocimiento de los fenotipos menos graves, hace que esto cada vez se diagnostique más y se tenga más en cuenta. Por último, decir que el diagnóstico de este trastorno es mediante estudio genético de los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5 antes mencionados. Entonces, bueno, un poco el objetivo de nuestro trabajo es conocer si existen características clínicas o analíticas que se asocien a una mayor probabilidad pretest de que el estudio genético para este síndrome de Alport sea positivo. De esta forma, poder discriminar a qué pacientes solicitar este estudio genético y a quiénes no, y, en definitiva, poder ahorrar costes. El trabajo se basa en un estudio retrospectivo en el que se engloban 206 pacientes a los cuales se les realizó un estudio genético por sospecha clínica de síndrome de Alport entre los años 2018 y 2023. Y se excluyó de esta lista a los pacientes a los cuales este estudio genético se les había realizado ya estando en diálisis o tras el trasplante renal. De estos 206 pacientes, 127 tuvieron un estudio genético negativo, 15 tuvieron variantes de significado incierto que no fueron consideradas como patogénicas y 64 pacientes sí que tuvieron variantes patogénicas, fundamentalmente y lo más frecuente a nivel del COL4A4, hasta un 47% de los casos, y seguidos del COL4A3, COL4A5 y, en 2 casos, mutaciones digénicas. 28 pacientes tuvieron variantes en genes que no codificaban para las cadenas de colágeno de tipo 4. En cuanto a los resultados, bueno, algunas variables que fueron estudiadas, que no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, como por ejemplo la edad del diagnóstico, la creatinina o proteinuria al inicio del seguimiento o la hematuria persistente, que, como digo, pues, en ambos grupos fueron similares y no hubo diferencias significativas. Sí que, sin embargo, hubo diferencias significativas en algunas variables, como los quistes renales, donde hasta un 67% de los pacientes con variantes patogénicas tuvieron quistes renales, frente a un 46% en el grupo de pacientes que tuvieron un estudio genético negativo. También la propia multiquistosis renal, definida como la presencia de 5 o más quistes entre ambos riñones, presentó diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, fundamentalmente siendo superior en el grupo de variantes patogénicas para el colágeno de tipo 4. También hubo diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a los antecedentes familiares de hematuria, de afectación auditiva, de insuficiencia renal crónica y de insuficiencia renal crónica terminal. De nuevo, todas estas variables siendo mayores en el grupo de variantes patogénicas del colágeno de tipo 4.
Por último, en cuanto a diferencias significativas, de nuevo encontramos diferencias en lo que respecta a la creatinina al final del seguimiento y también en lo que respecta al número de hematíes por campo finales, al final del seguimiento, de nuevo siendo mayores en el grupo de pacientes con variantes para el colágeno de tipo 4. Como conclusiones, por tanto, podemos decir que la presencia de quistes renales, de insuficiencia renal y/o antecedentes familiares de hematuria son más frecuentes en pacientes con estudio genético para síndrome de Alport positivo que en aquellos con estudio genético negativo. Y nada, esta es la bibliografía que hemos usado y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te quería preguntar, ¿a qué atribuyes que haya presencia de quistes? Porque siempre tenemos la idea de que el síndrome de Alport está más relacionada con la membrana fina o con la hematuria, pero lo de los quistes me ha llamado la atención. ¿Por qué se producen quistes, dices? Sí. ¿Por qué crees que hay más incidencia de quistes? Bueno, al final hay algún estudio, o sea, no está del todo demostrado, pero sí que en la bibliografía está descrito algún estudio en el que se describe cómo a nivel del trímero de proteínas alfa 3, alfa 4, alfa 5, no solamente van a dar lugar al colágeno de tipo 4 que se encuentra en la membrana basal glomerular del adulto, ni pulmón, cóclea y ojo, sino que también algunos estudios dicen que se encuentra a nivel del túbulo distal, del propio túbulo, y en consecuencia pues de ahí se producirían los quistes como alteración de esas cadenas. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Embolización de los riñones nativos poliquísticos para resolver el conflicto de espacio antes del trasplante renal. Es un trabajo del Hospital de la Paz y presenta Afroditi María Constantulli. Vaya apellidos complicados, ¿nos han tocado? ¿Lo he dicho bien o no? Sé. Ay, perdón. Vale, entonces buenos días también a todos por mi parte. Yo soy Afrodita, soy residente de nefrología en el Hospital de la Paz y os voy a presentar brevemente los resultados que hemos tenido con la embolización de la arteria renal en nuestros pacientes poliquísticos. Para empezar, como todos sabéis, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y, desafortunadamente, más de la mitad de los pacientes acaban desarrollando enfermedad renal terminal a partir de la cuarta década de su vida. Así creo que todos más o menos tenemos en nuestros hospitales muchos pacientes con poliquistosis, jóvenes y relativamente sin muchas otras comorbilidades que acaban necesitando un trasplante renal. El desafío con estos pacientes es que muchos de ellos, debido al gran volumen que desarrollan sus riñones nativos, presentan limitaciones anatómicas para el trasplante. Entonces, muchos requieren un procedimiento para crear espacio para la colocación del injerto. Y hasta ahora, el método que se ha empleado de forma estándar ha sido la nefrectomía. El problema con la nefrectomía es que presenta varias inconveniencias. Primero, como es una técnica quirúrgica, muchos pacientes necesitan transfusión sanguínea y así se exponen al riesgo de inmunización. Y además, como se trata de una técnica invasiva, provoca cicatrización peritoneal, debilita la pared muscular y aumenta el riesgo de aparición de hernias. Y estas complicaciones podrían comprometer la realización de diálisis peritoneal y obligar a transferencia de hemodiálisis, tanto transitoria como permanente. Así surgió la necesidad de empezar a explorar técnicas alternativas a la nefrectomía, como también había resaltado Kate Igoe en 2015 en su conferencia sobre las controversias en el manejo de la poliquistosis. En los últimos años se ha publicado mucha bibliografía sobre la embolización de la arteria renal y se refiere a resultados bastante prometedores. Se ha publicado una disminución del volumen renal de hasta 50%, con periodos de ingreso más cortos en comparación con la nefrectomía y con baja tasa de complicaciones. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo ha sido primero valorar qué disminución del volumen renal podríamos conseguir con la embolización de la arteria renal, identificar posibles complicaciones y, finalmente, estimar el tiempo desde la embolización hasta poder incluir a nuestros pacientes en la lista de trasplante. Entonces, estudiamos a 11 pacientes que se embolizaron en nuestro hospital entre los años 2021 y 2024 por presentar conflictos de espacio antes de trasplantarse. Y estos son los parámetros que analizamos, que los vamos a ir viendo ahora a lo largo de la presentación. Entonces, nuestros pacientes eran relativamente jóvenes, tenían una edad media en torno a 55 años y la mayoría de ellos, como eran independientes, estaban realizando diálisis peritoneal. El volumen renal inicial era en torno a 2.600 mililitros
y en el 80% de los casos se embolizó el riñón derecho, a ser la fosa ilíaca derecha el sitio habitual de la colocación del injerto renal. Entonces, como parte de nuestro protocolo, todos los pacientes antes de la embolización recibieron tratamiento con hidrocortisona, con antihistamínicos y con metamizol, y posteriormente les administramos tratamiento con corticoides para disminuir el riesgo de aparición del síndrome de posembolización. Y pasando a los resultados, lo que observamos fue que el periodo de hospitalización después de la embolización fue bastante corto, en torno a 5 días aproximadamente. Y como datos muy positivos, ninguno de los pacientes necesitó transfusión sanguínea y además ninguno de los pacientes de diálisis peritoneal presentó fallo de la técnica. Como otras complicaciones, un paciente presentó un pseudoaneurisma de la arteria femoral que se había utilizado como zona de acceso, y 2 pacientes presentaron fiebre en el contexto de síndrome de posembolización, pero fue un cuadro leve y autolimitado. Y sobre la propia experiencia de los pacientes, el problema principal fue el dolor intenso, que no se podía controlar con la analgesia oral y precisaba analgesia epidural, pero con buenos resultados, pudiendo retirarla más o menos a los 3 días. Y pasando a los resultados más importantes, hemos observado que la embolización hasta ahora ha sido eficaz en 7 pacientes. Como podéis ver, realizamos el control con un TAC abdominal a los 5 meses después de la embolización aproximadamente, y partiendo del volumen inicial en torno a 2.600 mililitros, el volumen en medio después de la embolización descendió a 1.300 mililitros aproximadamente. Así se consiguió una reducción media del volumen de casi 50%. Los 7 pacientes que tuvieron una embolización eficaz se incluyeron en la lista de espera más o menos a los 6 meses y medio, y se han trasplantado ya 3 pacientes a los 10 meses aproximadamente. 2 de ellos se trasplantaron de donante vivo, acortándose el periodo de espera, pero el paciente que recibió el donante catéver lo recibió a los 15 meses después de la embolización, es decir, que la embolización ha sido muy eficaz para él. Y tuvimos un paciente que precisó segunda embolización porque después de la primera presentó casi nula disminución del volumen, pero probablemente porque partía de un volumen inicial muy alto, casi 4,5 litros. Y finalmente, sobre la diuresis, observamos una disminución de 500 mililitros más o menos, y en cuanto al filtrado glomerular, descendió 2,5 mililitros por minuto. Así, muchos pacientes, tanto los días de ingreso posembolización como en la primera revisión, pueden precisar un ajuste de los parámetros de diálisis. Así, para concluir, podríamos decir que la embolización de la arteria renal podría ser una técnica eficaz como alternativa de la nefrectomía. Se puede conseguir una disminución del volumen de casi 50% dentro de 4 o 6 meses. La tasa de complicaciones es baja y los periodos de ingreso son relativamente muy cortos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Los resultados, la verdad, que son bastante espectaculares, ¿no? Una reducción del 50% sin necesidad de hacer una cirugía abierta. ¿Esto ha hecho que pase a ser ahora vuestra primera opción en este tipo de pacientes? Sí, la verdad es que en nuestro hospital usamos la embolización ya como primera opción, casi en todos los pacientes. Es verdad que hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados. ¿Y tenéis protocolizada la prueba de imagen de control? ¿En cuánto tiempo hay que hacerla? Sí, más o menos se realiza entre los 4 y 5 meses. Hacemos la solicitud de la prueba en el momento del ingreso de la embolización, y después depende un poco en qué momento la radiología lo va a citar. Sí, pero el tiempo medio es entre 3 y 4 meses. 3 y 4 meses. Muy bien, pues muy interesante. Vale, muchas gracias. Ay, perdón. Doctor Gutiérrez. No, te quería preguntar, lo único que me ha llamado la atención, que me parece una aproximación muy interesante, es ¿por qué están 6 meses fuera de lista? Que se consiguieron incluir en la lista más o menos 6 meses después de la embolización. Entre que se hizo el TAC abdominal a los 4 o 5 meses, después tienen que pasar por la consulta de urología para coger la aprobación, y después se incluyen en la lista de espera. Entonces, así, hasta que los vea el urólogo, se añade más o menos 1 o 2 meses más, hasta que los podamos incluir. El doctor Carlos Jiménez quiere hacer una aclaración. Que esto yo creo que hombre, se ha empezado y lo que tenemos que hacer es no hacer el escáner a los 4 meses, sino que hacerlo al 1 o 2 meses e incluirlos directamente. O sea que yo creo que irá. ¿Y le ponéis epidural a todos? Ahora ya lo ponemos desde el principio. Antes no lo poníamos, pero los últimos 2 años sí que lo ponemos. Cuando ya bajan a radiología intervencionista para hacer la embolización, se les coloca el catéter, porque lo necesitan casi todos. Eso es. Muy bien. Muy interesante. Fenomenal, muchas gracias.
Muy bien, siguiente presentación. Valoración cardíaca, impacto pronóstico de pacientes en hemodiálisis candidatos a trasplante renal, presentado por la doctora Raquel Martín Higueras del Hospital Universitario de la Princesa. Hola, buenos días. Soy Raquel Martín, residente de segundo año del Hospital de la Princesa, y voy a exponerles un estudio realizado en mi centro. Vale. Como sabemos, la patología cardíaca es la comorbilidad más prevalente de los pacientes en diálisis, que además tiene impacto pronóstico, pues la patología cardiovascular es la primera causa de muerte en este grupo de pacientes. Su cribado es fundamental para la inclusión en lista de espera de trasplante renal. Por otro lado, la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes trasplantados oscila en torno a un 8 y un 15%, siendo la mortalidad de origen cardiovascular la primera causa de muerte en los pacientes trasplantados, por delante de infecciones y procesos tumorales. La hipótesis de nuestro trabajo es que la enfermedad coronaria pretrasplante renal se relaciona con la mortalidad y con la disfunción del injerto en el periodo post-trasplante. Como objetivo principal tenemos analizar la función y estructura cardíaca de los pacientes en lista, evaluando su poder predictivo en el desarrollo de posteriores eventos cardíacos, disfunción del injerto y mortalidad. Como otros objetivos tenemos describir la incidencia de eventos coronarios en el periodo post-trasplante e identificar los factores de riesgo de evento coronario en esta población. Se trata de un estudio observacional retrospectivo unicéntrico que incluyó pacientes en lista de espera entre los años 2013 y 2022. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años que estuvieran en lista hasta el 31 de diciembre de 2022 y si se trasplantaban tuvieran un seguimiento de al menos 6 meses. En cuanto a los criterios de exclusión, eran si se habían trasplantado, que el seguimiento se hubiera perdido a menos de 6 meses, que tuvieran un injerto previo y que desarrollasen una neoplasia de novo en el periodo del seguimiento. Entonces, basalmente recogimos datos epidemiológicos, de comorbilidades, así como datos de pruebas ecocardiográficas y de coronariografías y también tratamientos. El seguimiento medio fue de 63 meses y durante el tiempo de seguimiento evaluamos la aparición de eventos cardíacos, de disfunción del injerto a los 6 meses, que lo definimos como un filtrado glomerular menos de 40 mililitros minutos y o proteinuria de más de 500 miligramos al día, y también la aparición de mortalidad, analizando los factores que se asociaban a estos resultados. La N total fue de 89 pacientes, con un 71% de varones, y de estos 89 pacientes, 56 se trasplantaron durante el seguimiento, con un 63%. Los factores que se asociaron a trasplantarse fue ser varón, tener menos edad, menos tiempo en diálisis y no padecer hipertensión, ni obesidad, ni tener antecedentes de cardiopatía isquémica, ni insuficiencia cardíaca congestiva. Comentar que del grupo de pacientes que no se trasplantaron, 33, de ellos actualmente 10 siguen en lista de espera y 23 han fallecido. Vale. En esta diapositiva podemos ver cómo el grado lesional varía entre pacientes trasplantados y no trasplantados y cómo los pacientes no trasplantados presentaban con mayor frecuencia alteraciones más graves en la coronariografía, siendo esto significativo para trasplantarse o no. Del grupo de pacientes trasplantados, el 11% presentó un evento cardíaco, el 7% disfunción del injerto a los 6 meses y un 22% padeció evento combinado cardiovascular y o muerte. ¿Y qué factores se asociaron a presentar el evento combinado? Pues tener mayor edad, padecer diabetes, tener antecedentes de cardiopatía isquémica, de arteriopatía periférica y presentar disfunción del injerto a los 6 meses. De todos estos, realizando el análisis multivariante, el único que nos salió predictor independiente de evento combinado
fue la disfunción del injerto a los 6 meses. En esta curva de supervivencia podemos ver cómo los pacientes que presentan disfunción del injerto a 6 meses, que es la curva verde, presentan una menor supervivencia con respecto a los pacientes que no presentaron disfunción de injerto a 6 meses. Supervivencia libre del evento combinado. ¿Y qué factores se asocian a presentar disfunción del injerto a 6 meses? Pues padecer diabetes, obesidad, tener cardiopatía isquémica y la afectación coronaria. Para concluir, podemos decir que la disfunción del injerto renal a los 6 meses predice la aparición de eventos cardíacos y/o mortales, que los factores que se asocian a presentar disfunción del injerto son la diabetes, obesidad, cardiopatía isquémica y la afectación coronaria, y que una correcta evaluación cardiológica de los pacientes en lista podría mejorar los resultados tras el trasplante. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo imagino que a la hora de evaluar las causas de disfunción del injerto habéis tenido en cuenta las inmunológicas, porque claro, estamos hablando de los 6 primeros meses. Entonces, ¿habéis evaluado rechazo, riesgo inmunológico? Sí. Para que no nos influyera en los criterios de exclusión, aunque no lo he puesto, descartamos a los pacientes que presentaron complicaciones durante el periodo de tipo urológicas y rechazo agudo del trasplante de causa inmunológica, para centrarnos únicamente en lo que influía la patología cardiovascular y la afectación coronaria en la disfunción del injerto. Muy bien. Estupendo, pues pasamos a la siguiente. Gracias. La siguiente comunicación se titula Resultados de salud comunicados por los pacientes con la herramienta propuesta por el International Consortium for Health Outcomes Measurement, ICOMS y PROMIS-10. Y corre a cargo de Sara Aldana Barceló, del Hospital Universitario de La Paz. Buenos días, yo soy Ana Mendoza, soy residente de La Paz y les voy a presentar el siguiente trabajo. A manera de introducción, diremos que para tratar de mejorar la experiencia del paciente trasplantado renal y poder tomar decisiones compartidas es necesario conocer o tener en cuenta no solo las variables habituales que medimos en la práctica clínica, sino también evaluar la percepción de los propios pacientes. Entonces, ¿qué es el ICOM? El ICOM, por sus siglas en español, es el Consorcio Internacional para la Medición de los Resultados en Salud. Y a partir de un marco teórico que se creó por la Universidad de Harvard, diversas organizaciones, entre ellas The Boston Consulting Group, fundaron un consorcio cuyo objetivo es avanzar en la medición tangible de resultados de las prestaciones sanitarias. Así, basar las decisiones clínicas en resultados permitirá mejorar la calidad de atención y reducir los costes, evitando errores y procedimientos innecesarios. El ICOM es una institución sin ánimo de lucro que está detrás de un proyecto colaborativo internacional con el que buscan determinar indicadores de resultados de salud basados en aportar valor al usuario. Así, la metodología ICOM permite a los pacientes participar de forma directa en todo el proceso para poder perseguir los resultados más importantes para ellos. Los proyectos ICOM son muchísimos y incluyen resultados que usan diversas herramientas. Una de ellas es el PROM, que es el que usamos nosotros, que ahora lo explicaré, y es un sistema que admite tantos cuestionarios como los clínicos quieran. ¿Y qué es el PROMS? Es un sistema de información de medición de resultados informados por el paciente. Es un conjunto completo y accesible de herramientas que se utilizan para medir la salud física, mental y social, pero autoinformada desde el punto de vista del paciente. Consta de 10 ítems que pueden ser las preguntas que quiera el clínico y miden la salud física, la salud mental, el malestar emocional, la satisfacción con las actividades y relaciones sociales, el dolor, la fatiga y la calidad de vida en general. Un estudio de la red PROMIS apoyó la derivación a manera de resumen de 2 puntuaciones finales, una que es la puntuación de la salud física global y otra es la puntuación de la salud mental global. Estos puntajes se resumen en un test score que permite hacer comparaciones con la población general. Dicho esto, el objetivo de nuestro trabajo fue conocer los resultados de salud de los pacientes trasplantados renales relatados por ellos mismos a través de la metodología propuesta por el ICOM y mediante la herramienta PROMIS-10.
Fue un estudio observacional y el grupo Alcer Madrid envió encuestas anónimas online a nuestros pacientes que tenían que ser trasplantados renales mayores a 18 años, que estuvieran por lo menos 2 años trasplantados. El material se extrajo del ICON y de la herramienta PROMIS-10 y la estadística se hizo mediante medias y rangos y variables categóricas expresadas en números absolutos y porcentajes. Esto por cuestiones de tiempo no lo voy a detallar, pero estas fueron las 77 preguntas que contestaron nuestros pacientes. Entonces estamos infinitamente agradecidos con ellos porque la verdad que era una encuesta que tomaba bastante tiempo. Como resultados, pues estos fueron los hospitales que participaron, son hospitales de la Comunidad de Madrid, 98 encuestas las dimos por válidas, 64% de los pacientes eran varones, la edad media de los pacientes era de 55 años, de ellos la mitad tenía estudios secundarios o formación profesional con un 51%, se encontraban en situación laboral activa un 30%, el tiempo de trasplante medio fue de 102 meses y la función renal medido por CKD-EPI medio fue de 57 ml minutos. Entonces, esta es la gráfica de las enfermedades asociadas de los pacientes, pero percibidas por ellos mismos, no las que realmente tenían. Y es llamativo que en un 48% de los casos, es decir, la mitad de los pacientes no percibían tener ninguna enfermedad asociada más que su enfermedad renal, evidentemente. De los que sí lo presentaban, la principal fue fue la hipertensión arterial en un 42% de los casos, el dolor de espalda en el 28%, la artrosis en el 16%, la diabetes en el 15%, la anemia y la enfermedad cardíaca en el 13% y la depresión en un 10%. Entonces, de todas las enfermedades que ellos percibían que tenían asociadas, ¿cuáles eran las que más los limitaban? La que más los limitaba era la depresión en un 90% de los casos, a pesar de que la percepción de enfermedades sociales solo estaba en un 10% de los casos, lo cual también es llamativo porque actualmente la tasa de depresión en la población española es del 5%, es decir, nuestros pacientes están el doble deprimidos que la población general. Luego, otra enfermedad que los limitaba muchísimo era las enfermedades cardíacas en un 69%, las enfermedades neurológicas en un 62%, seguido de enfermedades que causen dolor, como la artrosis y la artritis reumatoide en un 62% y 60% respectivamente. En cuanto a los resultados que les mencioné de la salud física global y la salud mental emocional, el test score para la salud física fue del 45 y para la salud emocional de 46, ambos inferiores a la población general. También dividimos a la población según el filtrado glomerular que tenían en menos de 45 ml al minuto o más de 45. Y los pacientes que refieren presentar más enfermedades asociadas y que también presentan peores valoraciones en las preguntas de salud física y calidad de vida son los que tienen un filtrado glomerular menor a 45 ml al minuto. Y ya para concluir diremos que la mitad de los pacientes trasplantados renales no presentan comorbilidades asociadas y dentro de los que sí la presentan, la que más le limita es la depresión. La salud percibida por nuestros pacientes con la herramienta PROMIS-10 es inferior a la población general, tanto en la salud física como en la salud mental global. Los pacientes con mejor función renal presentan mejor salud autopercibida. Y ya para finalizar, decir que las herramientas ICON y PROMIS-10 pueden ayudarnos a conocer la salud percibida de nuestros pacientes desde su punto de vista y prestar atención a aquellas patologías que son para ellos más limitantes y que quizás nosotros pasamos por alto en la práctica clínica habitual, ayudándonos así a la toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Estáis tímidos, ¿eh? Me parece muy interesante focalizar en la calidad percibida de los pacientes sobre sus propias enfermedades. Lo que no sé es, una vez que recibimos estas encuestas, qué herramientas o qué estrategias podemos llevar a cabo para mejorar los ítems que se preguntan. En el abstract, por ejemplo, ponéis, según su situación laboral, ¿cómo crees, por ejemplo, que el trabajo, mantener el puesto laboral, puede impactar sobre todos los ítems de autopercepción? Eso era muy llamativo porque nuestros pacientes eran eminentemente jóvenes, la edad media era 55 años, la mitad tenía estudios de formación superior, pero solo el 30% se encontraba en situación laboral activa. Es bastante llamativo, era una población eminentemente joven. La verdad que yo creo que estas enfermedades que ellos perciben como autoasociadas sí que les limitan, aunque es verdad que les trasplantamos, mejoramos la calidad de vida, quizás no nos estamos enfocando en lo verdaderamente importante para ayudarles a salir de ese momento en el que están. No sé si tenga que ver también las altas tasas de depresión que tenían, que aunque no tuviesen una enfermedad física que les limitara como tal,
la salud emocional, en ese aspecto justamente no estamos trabajando. Entonces yo creo, esto es una opinión personal, que si nos enfocamos más en trabajar en estos aspectos en los que nos dio los resultados, con los resultados que tenemos, que la salud emocional es lo que realmente está fallando, sí que podríamos ayudar, entre otras cosas, pues, a una inserción laboral mayor y por ende pues, mejorar la calidad de vida autopercibida de los pacientes. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más, seguimos. Muy bien, la siguiente presentación, utilidad del Score-Bexus y ecografía pleuropulmonar en el post-trasplante renal. Lo presenta Aridian del Servicio de Nefrología del Hospital Ramón y Cajal. Sí. Hola a todos. Bueno, nuestro estudio se titula Utilidad del Score-Bexus y la ecografía pleuropulmonar en la valoración de la volemia en el post-trasplante renal inmediato. Como saben, el puntaje o Score-Bexus es una herramienta en auge en los últimos años para la valoración de la volemia, pero no se ha estudiado en los pacientes trasplantados renales y, por tanto, no tenemos claro si las alteraciones en registro espectral de la vena del injerto supone también un daño por congestión. Nuestra intención era evaluar si la ecografía pleuropulmonar y el Score-Bexus podían ayudarnos como una herramienta rápida y precisa, junto con la valoración clínica y la exploración física, en el manejo de la volemia más precisa en este tipo de pacientes. Con esa premisa, iniciamos un estudio prospectivo en el que incluimos en nuestro centro los pacientes trasplantados de abril a diciembre de 2023. Eso conformó el grupo 1, que eran 31 pacientes en los que se valoró mediante el Bexus, la ecopleuropulmonar, la exploración física y la bioimpedancia. El grupo 2 fueron 40 pacientes que se habían trasplantado en el año previo y en los cuales la volemia se había evaluado de manera habitual. El criterio de inclusión eran enfermedad renal estadio 5, que fueran a recibir un trasplante o retrasplante renal y que firmaran el consentimiento. El Score-Bexus se inicia valorando el diámetro de la vena cava inferior. Si es superior a los 2 centímetros y o colapsa más de un 50%, entonces vamos a medir el registro espectral de las venas de los órganos que drenan a ella. Como pueden ver en la columna de la izquierda, la que pone en verde normal, esos son los registros habituales. Estudiamos las suprahepáticas, la porta y la renal. La suprahepática tiene una onda en la parte superior, que es la contracción de la aurícula. En ese momento es cuando está más vacía y posteriormente vemos que la onda S debe ser siempre mayor que la D. ¿Por qué? Porque es el momento en el que al estar la aurícula más vacía, la sangre entra más rápido. Por contra, la porta y la renal son registros monofásicos continuos. Dependiendo del número y de la gravedad de las alteraciones de estos patrones, vamos a asignar un puntaje de 0 a 3. Con respecto a la ecopleuropulmonar, el pulmón, al ser un órgano aireado, transmite mal los ultrasonidos y lo que vamos a analizar o interpretar son las alteraciones que se producen en el patrón normal, principalmente las líneas B, que son líneas hiperecogénicas que parten de la pleura, se mueven de forma sincrónica con ella y van a borrar todas las líneas A. Nosotros, para el contaje, empleamos el estadiaje de Frasi, que fue el que también se empleó en el estudio LUZ. Lo que hicimos fue, en el día +1 y +7 post-trasplante, estudiar la volemia mediante la ecopleuropulmonar, la bioimpedancia, Bexus y exploración física. Y también determinamos el BNP y el CA125. Como pueden ver en el cuadro, tenemos las características tanto del grupo prospectivo como el retrospectivo. No hay grandes diferencias, salvo que en el grupo prospectivo hubo más donantes en asistolia, un 45,5%, pero no hubo grandes diferencias ni en hipertensión, diabetes, ni tiempos de isquemia, hiperinmunizados o el tipo de inducción. Respecto a la evolución post-trasplante, la gran mayoría recibieron una sueroterapia con diuresis más 100 ml/hora de reposición. Hubo más retraso de función del injerto en el grupo prospectivo, hasta un 45%, que puede tener relación con el porcentaje de donantes en asistolia, pero no hubo diferencias en los requerimientos de hemodiálisis post-trasplante, eventos o ganancia ponderal. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, la bioimpedancia no se correlacionó bien ni con la exploración física ni con el Bexus. Como pueden ver en el cuadro, tuvimos pacientes que tenían bioimpedancias con más de 4 litros y, sin embargo, tenían un Bexus 0. Y la ecopleuropulmonar tampoco tenía alteraciones.
En cuanto a los pacientes con eventos, determinando por eventos pues, arritmias, trombosis, insuficiencias cardíacas, el 88% de los pacientes que presentaron alguno tenían el BNP elevado, solo el 22% el CA125 elevado. Respecto a las necesidades de hemodiálisis, fue parecido. Un 85% de los pacientes que requirieron hemodiálisis post-trasplante tenían el BNP elevado y solo un 14% el CA125 elevado. En el día +1, los pacientes que tenían un VEXUS-1 tenían el 50% BNP elevado, pero ninguno el CA125. De los que tenían VEXUS-2, ambos estaban elevados, pero era solo un paciente. A día +7, los que tenían un VEXUS-1, el 75% tenían BNP elevado y el 25% el CA125 elevado. Cuando analizamos respecto a la exploración física y el VEXUS, pueden ver que había pacientes que, sin tener edemas, tenían un VEXUS-1, incluso pues, un edema moderado, VEXUS-2, pacientes tenían VEXUS-1 y uno tenía incluso un VEXUS-2. Y respecto a la ecopleuropulmonar, había pacientes que no tenían datos de sobrecarga periférica sin edema, pero sí tenían derrame pleural e incluso asociación de derrame pleural y líneas B. ¿Y qué pasó? Bueno, en un 77% de los pacientes se llegó a modificar el tratamiento a día +1 y en un 30% a día +7. Como pueden ver, a día +1 hubo recortes de sueroterapia en un 71% de forma precoz. Se recortó la sueroterapia y se añadió diurético en un paciente y hubo un hallazgo de un linfocele que causaba edema del miembro inferior ipsilateral en el estudio. Luego, a día +7, como pueden ver, hubo menos cambios, recortes de sueroterapia en 2 pacientes, incluso suspensión en otros 2. Un paciente requirió hemodiálisis y luego, como hallazgos del estudio, vimos 2 sangrados retroperitoneales y un hematoma perirrenal. En conclusión, en nuestra experiencia, la ecopleuropulmonar y el VEXUS sí superaron a la exploración física por sí misma detectando hipervolemia de forma precoz. Fue una herramienta que nos ayudó en el manejo del paciente en más de un 70% de los casos. Sin embargo, la bioimpedancia se correlacionó muy mal con el estado de volemia en este tipo de pacientes. Aunque, por supuesto, pues, hacen falta más estudios con una N más grande para poder llegar a una determinación más segura. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? José Luis. Hola, Lidia. Bueno, estupendo trabajo, siempre es muy interesante veros. Perdón, no me he dado cuenta si antes de la base inicial, si podíais identificar quién venía, por ejemplo, de incremental, de peritoneal, de si tenía una pauta, porque a lo mejor sí que estaría chulillo ver un poco cómo era en el principio y hay pacientes que tienen una sobrecarga, a lo mejor una situación diferente al principio y demás. Y luego a lo mejor, siguiendo en esta línea, que seguro que vais a seguir trabajando, a lo mejor tener un estudio siempre basal, ¿no? Es decir, antes del trasplante, porque a veces también te puede venir bien ver un poco la foto que teníamos y cómo ha ido basando a lo largo de los días. Sí, es algo que nos hemos planteado, hacerlo incluso antes, en vez de a día +1, hacerlo antes. No hubo diferencias, por ejemplo, eso sí que lo analizamos, en el porcentaje de pacientes que tenían diuresis residual de más de 1 litro o menos de medio litro. Estaría bien también ver un poco las ganancias ponderales previas, pero bueno, eso ya se hace también un poquillo más complicado. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación. La siguiente presentación se titula Diferencias en la evolución de la incidencia de terapia renal sustitutiva entre Madrid y Cataluña, y la presentación corre a cargo de Daría Baseva del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Hola, yo soy Daria, soy residente de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz y voy a presentar este trabajo sobre la incidencia de tratamiento renal en Madrid y Cataluña en la última década. A ver. Nuestro objetivo ha sido pues, evaluar cómo ha ido evolucionando la incidencia de tratamiento renal entre los años 2012 y 2021, utilizando para ello los reportes, o sea, los informes anuales de ERA Registry, que es el registro europeo centralizado de todos los pacientes en la Unión Europea en tratamiento renal. ¿Por qué comparamos Madrid con Cataluña? Pues porque son 2 comunidades que son comparables a nivel sociodemográfico y económico y también a nivel de número de los centros que contribuyen los datos al registro de la ERA.
Esta es la diapositiva clave de mi presentación, que muestra que a pesar de la similitud sociodemográfica y económica, estas dos comunidades presentan un trend muy diferente de la incidencia de tratamiento renal. Como vemos, desde el año 2012 la incidencia de tratamiento renal en Cataluña ha ido subiendo progresivamente, ha aumentado 59%, mientras tanto en Madrid se ha mantenido más o menos estable, aumentando tan solo 12%. Y si miramos esto en números absolutos, la diferencia en 2012 ha sido de 3 personas por millón de población y en 2021 ha llegado a ser casi 60 personas por millón de población. Y es un aumento de prácticamente 20 veces de la diferencia en la incidencia de tratamiento renal. Y eso nos genera seguramente muchas preguntas. Cuando miramos los datos por subgrupos de edad y sexo, vemos que esta diferencia se mantiene en todos los grupos de edad, a excepto de pacientes pediátricos. Y la diferencia aumenta con aumento de edad y, sobre todo, en mujeres mayores de 75 años. Es decir, si, por ejemplo, eres una mujer de 80 años en Cataluña, tienes 1,8 veces más probabilidad de iniciar tratamiento renal en Cataluña que en Madrid, sin tener en cuenta el resto de los factores. Respecto a la edad, no había tanta diferencia, sí que en Cataluña hemos visto aumento un poquito mayor de la mediana de edad de inicio de tratamiento renal, pero ha sido muy ligero y la mediana se ha mantenido entre 66 y 69 años. Y como dato también, que ya probablemente sabemos que la incidencia de tratamiento renal en general es mayor en varones en comparación con las mujeres, que podría ser explicado probablemente por mayor carga de comorbilidad. Cuando miramos a las causas de la enfermedad renal crónica, vemos que la diabetes sigue siendo una de las causas principales, más o menos contribuyendo un tercio de los pacientes, tanto en Cataluña como en Madrid. Y aquí no había grandes diferencias en la incidencia, igual que a nivel de otras enfermedades, otros grupos de etiologías que nos ofrece la ERA, como son glomerulonefritis o glomerulosclerosis, pielonefritis, enfermedades poliquísticas, hipertensión o enfermedad renovascular. Sin embargo, tenemos 3 categorías que son algo más interesantes, que es la miscelánea, causa desconocida o causa directamente no registrada, que nos llaman la atención estas 2 columnas de color azul que pertenecen a Cataluña de pacientes de causa no conocida o no registrada, que en total en el año 2021 contribuyeron casi 40% de todos los pacientes que iniciaban tratamiento renal. Por otro lado, en Madrid, que está hablando de los datos hasta el 2021, solo había 6% de pacientes con causa de enfermedad renal crónica desconocida. Por otro lado, había más pacientes en el grupo de enfermedad renal crónica de causa miscelánea, lo que orienta a que probablemente en Madrid se hacía mayor esfuerzo de diagnóstico y por eso más pacientes se quedaban en el grupo de miscelánea. Respecto a las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, en 2021, como vemos, la más incidente sigue siendo la hemodiálisis, más o menos 80% en ambas comunidades, seguido por diálisis peritoneal, y donde vemos más diferencia es en el trasplante anticipado, que fue 4 veces más frecuente en Cataluña que en Madrid. Y si esto lo traducimos en números absolutos, en el año 2021 se trasplantaron de forma anticipada 113 pacientes en Cataluña y tan solo 23 en Madrid. ¿Cómo podemos explicar estas diferencias? Pues es la gran pregunta. Empezando por atención primaria, que hace falta un diálogo, como ya hablamos ayer, con atención primaria para ver cuándo nos llega el paciente y cómo nos llega. En nefrología, cómo hacemos el estudio etiológico, qué criterios tenemos para iniciar el tratamiento renal, cuándo, cómo y en qué pacientes hacemos manejo conservador de la enfermedad crónica avanzada y cómo se coordina el trasplante en cada comunidad. Luego también hay factores de paciente, obviamente, las comorbilidades, las preferencias de la técnica y la calidad de vida, cómo lo define el paciente y qué calidad de vida le podemos proporcionar con cada tipo de tratamiento. Y como vimos ayer con la presentación de Reimer, es clave la pregunta de los registros, porque es nuestra fuente principal de los datos y si no lo estamos haciendo bien, pues los datos no son válidos.
Como conclusiones, la incidencia de tratamiento renal en Cataluña en la última década ha aumentado de forma significativa, llegando a ser 1,5 veces mayor que en Madrid y, sobre todo, en mujeres mayores hasta 1,8. 38% de pacientes en el año 2021 en Cataluña no tenían causa de enfermedad renal crónica conocida, lo que puede ser obviamente un problema de cara a tratamiento renal sustitutivo, sobre todo el trasplante. Y en Madrid solo 6% eran de causa desconocida, ahora sabemos que hay más causas no registradas. El trasplante fue mucho más frecuente en Cataluña que en Madrid. Y como conclusión principal hace falta un estudio de los factores que subyacen a estas diferencias. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, vaya jardín. Los registros. Y les habla el coordinador de registros. Bueno, sabemos perfectamente los sesgos, María, lo contaste tú ayer, ahora te paso la palabra, pero tenemos un problema, ¿no?, con cómo se están registrando los datos. Ayer María nos contó que hay 7 centros que ni siquiera los envían. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es depurar esos datos. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? Más la nomenclatura. En el año 2021 todavía llevaba el registro Manuel Aparicio, entonces él no ponía datos, o sea, no había missings, había no filiadas. Automáticamente pasaba el paciente que no tenía el dato, lo ponía como no filiado. Entonces, por eso en el registro madrileño no hay casi missings y están todos en la no filiada. Y luego, además, él hacía una búsqueda proactiva de los diagnósticos en la historia clínica y demás, con lo cual mucha miscelánea también viene, diagnóstico misceláneo viene de esa interpretación de intentar ponerle una etiqueta, lo cual tampoco es bueno, evidentemente, o sea, tampoco es una manera de dar el dato fiable, pero la diferencia en perdidos realmente no es real. Probablemente tenemos los mismos, asumo, o desconocido. Desconocido, ¿cuántos desconocidos tenemos?, ¿no? Pero es un tema semántico, ¿no? Sí, esto en la reunión de Cataluña no lo presentes igual porque se te pueden echar encima. ¿Milagros? Sí, yo creo que con independencia de lo que se comentaba ayer, que en los últimos años ha podido caer falsamente la incidencia en Madrid por falta de datos, pero esto no es de los últimos años. Históricamente se ha visto que en Cataluña y toda la cornisa, ¿no?, de Comunidad Valenciana hay más incidencia comparativamente con Madrid. Yo creo que ahí es fundamental. En Madrid también ocurre. En Madrid la incidencia en los hospitales del norte no tiene nada que ver con la incidencia en los hospitales del sur. O sea, que no tenemos que irnos a 2 comunidades distintas. Yo creo que mientras no tengamos conocido el manejo conservador, es difícil depurar esto, porque probablemente pueda haber área regional que lo contribuya, pero es que a lo mejor allí, en Madrid estamos metiendo más pacientes en programa que nunca entran a un tratamiento renal sustitutivo con respecto a otras comunidades. Yo creo que en Cataluña hay muy poco, por un poco hablado con las unidades de diálisis y tal, hay poco paciente de manejo conservador, ahí entran mucho más pacientes, independiente que pueda haber otros factores, ¿no?, de la zona de mediterránea y tal que lo puedan contribuir. Entonces, yo creo que en el registro nuestro tenemos que hacer un esfuerzo en ver el manejo conservador, porque yo creo que nosotros cuando hemos analizado en nuestra área cuánto se queda en el manejo conservador es que estamos hablando casi de un 40%, que no es baladí. Que tampoco sería fácil de definir, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de no incluirlo y luego homogenizarlo en todas las comunidades, la definición de tratamiento conservador. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, pero me parece difícil incluirlo, sobre todo por el criterio, porque ¿cuál sería el criterio? En el momento que el paciente decide, un filtrado un poco aleatorio, yo creo que eso dificulta un poco, pero sí, yo también creo que el comentario que has hecho es muy acertado. Alberto, ¿será esto por el GIF? ¿Tendrá que ver con el GIF? ¿Las diferencias entre las comunidades? No lo sé, pero ¿os acordáis que en Austria habían mirado la incidencia, la mortalidad en la altura en el Registro Nacional de Mortalidad, y cuanto más alto vivía la gente, menor era la mortalidad por cualquier causa cardiovascular y por cáncer, y la mínima era por encima de los 1000 metros. Le he pedido al señor que llevaba el registro austriaco de diálisis y trasplante hasta hace poco que se ha jubilado, que mire la incidencia de tratamiento renal sustitutivo y sigue el mismo patrón en los datos preliminares que han mirado. Entonces, no lo sé, yo creo que merece mucho la pena mirarlo con detalle, es un benchmarking. O sea, uno de los dos lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿No? Lo que no sabemos es quién. Gracias, Alberto.
Bueno, siguiente presentación. Vamos con un ensayo fase 2 de selección de dosis aleatorizado y controlado de ASI B690517 con y sin EMPA en enfermedad renal crónica. Análisis de subgrupos según el estado de diabetes tipo 2. Presentado por la doctora María Márquez. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que vengo a presentar solo un pequeño pool de datos que están disponibles de este ensayo clínico. Estoy aquí en representación de los autores, que bueno, es un ensayo clínico internacional con un montón de centros reclutando en todo el mundo. Y bueno, realmente, ¿cuál es el racional de esto? Pues todos sabemos que los niveles altos de aldosterona es algo que condiciona la progresión de enfermedad cardiovascular y de mortalidad y de enfermedad renal. Y bueno, aparte de los bloqueos del sistema renina-angiotensina clásico, de los inhibidores del receptor de aldosterona, sabemos que se están desarrollando fármacos para bloquear la cascada en otro punto distinto, que son los inhibidores de la sintetasa de aldosterona, ¿no? Los inhibidores de la sintetasa de aldosterona pueden reducir las acciones hemodinámicas, inflamatorias y fibróticas que propias de la aldosterona de manera aparentemente similar, incluso con más potencia que los ARM convencionales. Y la administración conjunta sería probablemente pues, una aproximación a un tratamiento un poco más holístico de riesgo cardiovascular y la progresión renal. Entonces, este estudio es un estudio fase 2 que metió pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética on top de bloqueo máximo tolerado del sistema renina-angiotensina aldosterona con filtrados entre 30 y 90 y con albuminuria, con un criterio de inclusión de potasio en suero por debajo de 4,8, cosa que nos dio bastante problemas de inclusión porque es complicado en los pacientes, yo creo que en todos los países mediterráneos. La aleatorización era a placebo o a EMPA. En aquel momento, cuando empezó, todavía los pacientes diabéticos podían ir sin EMPA, ahora probablemente ya no se podría hacer este diseño. Y una vez aleatorizado y SGLT2 y no, se aleatorizaba a varias dosis de este ASI, ¿no? del inhibidor de la sintetasa de aldosterona. En varias dosis, porque una de las cosas que este estudio quería ver es exactamente cuál era la dosis óptima para conseguir el outcome primario. El outcome principal era el control de la albuminuria, ¿vale? Medido con cociente albumina-creatinino en la semana 14 del estudio. Y yo lo que voy a presentar son el pool de datos de pacientes que iban con el ASI versus los que no iban con el ASI. No tenemos el granular de si estaban o no con EMPA de momento. Y voy a presentar los datos solo en control de albuminuria porque luego también hay datos ya en control de hipertensión. Bien, como veis, los pacientes que entraron, bueno, pues el porcentaje de mujeres que siempre tenemos, de 3:1 varones-mujeres, una edad media también asimilable a todos los estudios que están más o menos en este rango, ¿no? Y IMCs, como veis, también elevados, en glicadas, bueno, pues no demasiado mal controlados los pacientes diabéticos y filtrados glomerulares medios en torno a 50 en ambos grupos, con valores de albuminuria muy dispersos como es habitual. Efectivamente, es un fármaco que es potente en el control de albuminuria. Como veis, hay un efecto dosis dependiente en el control de albuminuria bastante evidente hasta la dosis de 10. Luego parece que la dosis de 20 no aporta demasiado. Y las dosis bajas son más eficaces en los pacientes diabéticos. En los pacientes sin diabetes parece que necesitamos dosis un poquito más elevadas para lograr ese efecto antiproteinúrico. Se produjo un descenso del filtrado glomerular, como era esperable en cualquier fármaco que intervenga con el bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona. Como veis, también con un efecto dosis dependiente, también de forma un poco distinta a los pacientes con diabetes o sin diabetes. Los pacientes sin diabetes, la respuesta de la caída de filtrado no parece tan acentuada como en los pacientes diabéticos. Y, bueno, pues efectivamente descensos de las cifras de presión arterial sistólica, como veis también en ambos grupos, nuevamente un poquito más potentes en los pacientes diabéticos que en los pacientes sin diabetes. Y, bueno, pues parece que en este caso sí que las dosis de 20 miligramos aportan un poquito más de potencia, especialmente en no diabético, que en los diabéticos. Efectos secundarios. Bueno, pues el efecto secundario más frecuente fue la hiperpotasemia, pero bueno, realmente efectos secundarios graves, como veis, no fueron muchos, pero sí que parece que tiene una relación dosis dependiente con el fármaco. En personas sin diabetes, el porcentaje de efectos secundarios disminuyó un poquito, como veis, sobre todo en el tema de los graves. Sin embargo, cualquier efecto secundario pues, parece que está más o menos similar. Y como insisto, también fue fundamentalmente la hiperpotasemia. Así que, a modo de conclusión,
Este ensayo de fase 2 demuestra que los pacientes con enfermedad renal crónica, el uso de un fármaco de este tipo, un inhibidor directo de la aldosterona, puede ser un fármaco adecuado para el control de albuminuria en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, con un perfil de seguridad bastante asimilable a los bloqueos del sistema renina-angiotensina que conocemos. Y la pregunta ahora es qué aporta, añadido a un ISGLT2 en este tipo de pacientes, tanto no solo para el control de albuminuria como para la progresión de la enfermedad renal, que es lo que se está testando ahora en el ensayo clínico fase 3 con este mismo fármaco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, María, si crees que la caída mayor del filtrado en los diabéticos está en relación con que probablemente tengan más hiperfiltración. Probablemente con eso o con que, bueno, a lo mejor ya sabemos que el estímulo del hiperaldosteronismo no es exactamente igual en todas las patologías, el secundario, el que va asociado a la enfermedad cardiovascular, puede que en algún pool de pacientes esté más, más exacerbado y al bloquear ese estímulo tengamos una caída de filtrado más potente. La otra, efectivamente, es que estén más hiperfiltrantes y esto se deba a que estamos bloqueando ese mecanismo de aumento de presión intraglomerular. ¿Cuánto bajaba la tensión arterial? Que no me he fijado. Entre 3 y 6 milímetros de mercurio, dependiendo de los pacientes y de la dosis. Ahí sí que hay un efecto dosis. Entonces, bueno, sí parece que tiene un buen perfil como fármaco hipotensor, parece que tiene un perfil intermedio, ¿no? Podría ser interesante. Y con respecto al potasio, ¿mirasteis lo del ISGLT2? Si el ISGLT2... Esa es una pregunta interesante, pero no tenemos ese dato. De todas maneras, esto nos va a pasar siempre la misma pregunta. En estos ensayos clínicos entran pacientes que están con potasios basales por debajo de 4,8. Es muy complicado, cuando uno va a este rango de filtrados y de albuminurias, encontrar pacientes en nuestras consultas que estén con esos potasios en ausencia de captores, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a ver luego, al final es lo que ha provocado que fármacos como finerenona hayan salido con esas indicaciones tan estrictas de empezar solo si potasio por debajo de 4,8. Luego ya veremos cuando liberaricemos un poco el uso, cómo manejamos eso, pero efectivamente la adición de un ISGLT2 es potencialmente un mecanismo de protección frente a la hiperpotasemia en estos pacientes, ¿no? Pues muchas gracias, María. Gracias. Y finalizamos esta sesión con un poco de básica. En este caso, el último trabajo se titula Papel de NOX4 en el control de la eritropoyesis durante el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Presenta el trabajo Cristina García Caballero del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, como ya sabéis, la hemólisis intravascular es la rotura de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Esta hemoglobina se llega a los riñones, donde se acumula sobre todo en las células tubulares, provocando un aumento del estrés oxidativo, la inflamación, la muerte celular, dando lugar a un fracaso renal agudo. Es este descenso de los eritrocitos lo que hace que aumente en riñón la eritropoyetina y este aumento hace que se lleve a cabo una eritropoyesis medular, aumentando la producción de esos eritrocitos en sangre. La NADPH oxidasa es una familia de enzimas que están implicadas principalmente en la producción de especies reactivas de oxígeno. Consta de 7 isoformas, y es NOX4 una de las principales isoformas que se encuentra representada en las células hematopoyéticas. Estudios recientes demuestran que estas enzimas participan, y este estrés oxidativo participan en la producción de eritrocitos en un contexto de hemólisis. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue estudiar el papel de NOX4 en la eritropoyesis medular en una situación de anemia causada por un fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Para ello, lo que hicimos fue hacer un modelo experimental en ratones Waltai y en ratones Cao para esta enzima y lo sacrificamos a los 3 y a los 7 días tras la inducción del daño. Estudios previos del grupo demuestran que la inhibición de esta enzima a los 3 días mejoró la función renal y podemos observar cómo el nivel de hematocrito y el de glóbulos rojos a los 3 días es similar en ambos grupos de ratones. Decidimos hacer frotis de sangre periférica en estos grupos
y decidimos mirar tanto la morfología como cuantificar el porcentaje de reticulocitos presentes en estos ratones. Y observamos que el porcentaje de reticulocitos era representativamente mayor en el caso de los ratones NOX4-CAO, con hemólisis a 3 días. A 7 días ya no veíamos esas diferencias. Fuimos un poco más y estudiamos las poblaciones eritroides desde la más inmadura a una un poco más madura, que sería la TER positiva, y observamos lo mismo, que se observaban diferencias significativas a los 3 días. Lo siguiente que realizamos fue realizar un estudio a nivel medular. Para ello lo que hicimos fue extraer la médula de las patas posteriores del ratón y realizamos un sorting. Y lo que hicimos fue primero un análisis de expresión de esas enzimas, de esa familia de NADPH oxidasa, y pudimos observar que la NOX4 está principalmente expresada en la doble positiva, CD71 con TER. También seguimos analizando estas poblaciones y estudiamos las unidades formadoras de colonias y a su vez estudiamos las 3 poblaciones eritroides. De nuevo volvemos a ver esas diferencias significativamente mayores en los ratones a 3 días, en los ratones knockout para esta enzima. Estudiamos los factores de transcripción implicados tanto en la proliferación como en la diferenciación eritroide y observamos cómo a 3 días seguía volviendo a pasar lo mismo. Los ratones CAO seguían teniendo ese aumento en estas poblaciones. En riñón, la eritropoyetina a nivel de expresión génica también estaba aumentada y en plasma también estaba aumentada en los ratones CAO. Por otro lado, decidimos ir un poquito más allá de hacer un abordaje terapéutico en el que le administramos el inhibidor de NOX4 GKT 137831. Los ratones fueron sacrificados a los 48 horas, y vimos lo mismo, que a nivel de hematocrito estos ratones se encontraban de la misma manera. Estudiamos las poblaciones BFU, CFU y las 3 poblaciones CD71 hasta la TER single, pasando por todas las etapas de diferenciación, y observábamos diferencias significativas en la producción de esas poblaciones eritroides más inmaduras. Estudiamos también los factores de transcripción, el caso de la eritropoyetina a nivel de expresión génica en el RNA. Seguíamos observando lo mismo, que el tratamiento en la inhibición de esa enzima provocaba una mejora en la expresión de estos factores. Por último, decidimos realizar estudios in vitro en células eritroleucémicas, que son las K562, en las que administramos, por un lado, el grupo hemo y, por otro lado, administramos el grupo hemo y el inhibidor de NOX4. Esperamos 120 horas y observamos que a medida que iba pasando el tiempo, la expresión de NOX4 iba disminuyendo en la diferenciación eritroide. Y además observábamos que la expresión de uno de los factores de transcripción más importantes en esta diferenciación eritroide, como es GATA1, disminuía mucho más rápido en los ratones que habían sido tratados con el inhibidor de NOX4. Por último, ya lo que hicimos fue utilizar PBMCs de voluntarios sanos y hicimos un estudio de las poblaciones CFUs y BFUs en un medio semisólido que se llama Metocool y observamos ese crecimiento de las poblaciones en condiciones basales y en condiciones con el inhibidor de NOX4 y pudimos observar un aumento de esa expresión de las CFUs y BFUs en este caso, en los pacientes, en los voluntarios tratados con el GKT. Por lo tanto, nuestros resultados indican que la enzima NOX4 juega un papel deleterio sobre la producción eritroide en el contexto de fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que un excelente trabajo y yo disculpa mi ignorancia total sobre este tema, si hay alguna pregunta estaría fenomenal también, pero mientras tanto, ¿esto qué traslación tiene luego a la práctica clínica habitual en la anemia del paciente con enfermedad renal? A ver, pues yo creo que si tú tienes un paciente... A ver, yo esto sé mucho menos que vosotros, eso sí es verdad, pero yo creo que podemos administrarle este fármaco, está viendo que la inhibición de esta enzima puede ser beneficiosa no solo para reducir ese fracaso renal agudo, como ya he comentado en una presentación anterior, sino que también te puede servir para mejorar esa producción eritroide y que disminuya la anemia en el caso de los pacientes de una manera un poco más rápida.
Muy bien, muchas gracias. Como moderadora, ¿alguna cosa más? Yo creo que no, que ya vamos a dar por finalizado esta charla y bueno, ha sido un placer. Ahora la presidenta pasa a despedir. Gracias a todos.